Hoy quiero invitarte a descubrir algo que puede transformar tu vida espiritual: aprender a escuchar la voz de Dios. En este camino, no solo se trata de orar o pedir, sino de abrir tu corazón a una experiencia viva y profunda con Dios, donde el diálogo se convierte en encuentro y la fe crece en confianza y paz. Imagínate poder sentir esa conexión tan cercana que sus palabras te guían, te fortalecen y te dan dirección en cada paso. No es un sueño lejano, sino una promesa que la Biblia nos ofrece y que hoy puedes empezar a vivir. Quizás piensas que solo personas especiales pueden escuchar a Dios, o que esta experiencia es para otros más santos o con dones especiales. Pero quiero decirte que Dios habla a cada uno de sus hijos y quiere hacerlo contigo, en tu día a día, en tu realidad concreta. No necesitas tener un don especial, solo un corazón dispuesto a escucharlo con atención y humildad. En este video te acompañaré para que descubras cómo identificar esa voz, entender dónde y cuándo Dios te habla, y cómo responder con amor y obediencia. Este es un viaje de transformación espiritual que te ayudará a tener una relación más profunda y significativa con Dios. Al final, no solo conocerás más, sino que sentirás que Él está más cerca que nunca. Si estás listo para abrir tu corazón y permitir que Dios te hable, quédate conmigo. Lo que descubrirás puede cambiar tu manera de orar, de vivir y de sentir la presencia divina cada día. No pierdas esta oportunidad de experimentar la cercanía de Dios en tu vida. Empecemos este hermoso camino juntos. Para poder escuchar a Dios, primero debemos estar convencidos de que Él realmente quiere hablarnos. No se trata de una posibilidad remota, ni de una experiencia mística reservada a unos pocos elegidos. Es una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios es un Padre que desea tener comunión con sus hijos. Él anhela hablar a tu corazón, guiarte, consolarte y mostrarte su voluntad porque te conoce y te ama profundamente. Jesús lo dejó claro cuando dijo: «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Juan 10:27. Este versículo no dice que algunas ovejas escuchan su voz, sino que sus ovejas la oyen. Es decir, si le perteneces, puedes y debes escuchar su voz. El problema muchas veces no es que Dios no hable, sino que nosotros no sabemos cómo reconocer su voz entre tantas otras que compiten por nuestra atención. El ruido del mundo, nuestras propias emociones, el miedo, la duda, la rutina. Reconocer la voz de Dios es un proceso que requiere sensibilidad espiritual y disposición del corazón. No siempre será un sonido audible ni una señal espectacular. A menudo, es una impresión sutil, una paz que supera el entendimiento, una convicción que arde por dentro, una palabra que se destaca mientras leemos la Biblia, o un pensamiento que trae claridad en medio de la confusión. Pero para llegar a ese nivel de discernimiento, necesitamos entrenamiento espiritual, como cualquier relación profunda que se cultiva con el tiempo. La historia de Samuel nos muestra cómo Dios puede hablar incluso a los más jóvenes, y cómo un corazón dispuesto puede marcar la diferencia. Aún siendo un niño, Samuel escuchó una voz que lo llamaba en la noche. Confundido, corrió hacia Elí, pensando que era él quien lo llamaba. Esto ocurrió varias veces, hasta que Elí comprendió que era Dios quien quería hablar con Samuel. Entonces le enseñó qué decir si volvía a escuchar la voz. Y así cuando Dios lo llamó nuevamente, Samuel respondió con humildad y disposición: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Ese momento marcó un antes y un después en su vida. Samuel no solo oyó la voz de Dios, sino que aprendió a escuchar como un verdadero siervo, con reverencia, con atención y con el deseo sincero de obedecer. Su ejemplo nos enseña que escuchar a Dios va más allá de oír palabras. Es una actitud del corazón que se rinde ante su voluntad. Con el tiempo, aquel niño que servía en el templo se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Dios estuvo con él en cada paso, y todo lo que hablaba de parte del Señor se cumplía. Fue guía espiritual,
juez del pueblo, y el encargado de ungir a los primeros reyes de Israel, incluyendo al rey David. La vida de Samuel nos demuestra que cuando respondemos al llamado de Dios con obediencia, Él puede usarnos poderosamente para cumplir sus propósitos. Dios no dejó de hablar después de los tiempos bíblicos. Él sigue hablando hoy. ¿Estás dispuesto a reconocer su voz cuando Él decide hablarte? ¿Estás afinando tu oído espiritual para no confundir su dirección con tus propios deseos o con las voces que te desvían del camino? A veces, escuchar a Dios exige detenernos, alejarnos del ruido y aprender a quedarnos en silencio. Pero también requiere fe, fe en que Él habla, fe en que su voz tiene poder para transformar nuestra vida, fe en que lo que Él diga será siempre para nuestro bien. Es una actitud de expectativa humilde, como quien sabe que Dios es real, presente y activo. Y así, poco a poco, tu corazón comenzará a reconocer esa voz que antes parecía lejana, y tu alma aprenderá a diferenciar lo divino de lo común. Porque quien aprende a escuchar, también aprende a confiar. Y quien confía, camina con seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. Para avanzar, necesitamos entender dónde y cómo Dios elige hablarnos hoy. Porque Él no solo se comunica de una manera, sino que se manifiesta en múltiples formas, siempre con amor y propósito. Hay quienes oran con todo su corazón, suplicando una señal, una palabra audible, algo que confirme que Dios los está escuchando. Y aunque nuestro Padre es soberano y puede hablar de muchas formas, hay una vía que Él ya estableció como clara, segura y constante: su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo o un registro histórico. Es la voz viva de Dios, hablando directamente al corazón de quien la busca con humildad y fe. Cuando abrimos las Escrituras, no estamos simplemente leyendo, estamos entrando en un espacio donde el cielo toca la tierra, donde Dios mismo nos habla. Cada página contiene sabiduría eterna, dirección precisa, consuelo profundo y verdades que transforman. Por eso, al orar, es esencial que también abramos la Biblia. Porque muchas veces, la respuesta que tanto buscamos ya ha sido dada, solo que no la hemos escuchado porque no hemos abierto el corazón a su palabra. El apóstol Pablo lo dijo claramente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Esto significa que cada versículo tiene un propósito, y que no hay situación de la vida para la cual la palabra de Dios no tenga una guía. A veces, buscamos orientación en 1000 lugares, cuando el consejo más sabio ya fue revelado. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, nos dio un poderoso ejemplo. Cuando fue tentado en el desierto, no respondió con ideas humanas ni con emociones. Cada vez que el enemigo intentó confundirlo, Jesús respondió con la Escritura. Él dijo: escrito está, y así afirmó su posición, venció la tentación y se mantuvo firme. Él nos mostró que la Biblia no es solo teoría, es una espada espiritual, es nuestra defensa, es nuestra luz. Como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. En medio de la oscuridad de la duda, del dolor, de las decisiones difíciles, su palabra es la luz que necesitamos. Pero para que ilumine nuestro camino, debemos encender esa lámpara. No basta con tenerla cerca, hay que abrirla, leerla, meditar en ella y aplicarla. Entonces, cuando ores, pregúntate: ¿cuántas veces al orar también abres tu corazón a lo que Dios ya ha dicho en su palabra? Porque orar es hablar con Dios, pero leer la Biblia es escucharlo. Es allí donde encontramos sus promesas, sus advertencias, su carácter, su voluntad. Dios no se ha quedado en silencio. Él ha hablado a través de cada página de la Escritura y sigue hablando a cada corazón dispuesto. Quizás la respuesta que tanto esperas ya ha sido dada, y solo necesitas detenerte y abrir tu Biblia para descubrirla. Además de hablarnos a través de su palabra,
Dios también se manifiesta en el silencio interior, cuando aprendemos a aquietar nuestra alma y a estar atentos a su presencia. Muchas veces cuando oramos, llenamos el momento con palabras, súplicas, agradecimientos y pensamientos. Hablamos con sinceridad, con necesidad, con fe, pero olvidamos dejar espacio para algo esencial: el silencio, ese momento en el que callamos para escuchar. Porque orar no es un monólogo, es un diálogo, y en todo diálogo verdadero, hay pausas para que el otro también hable. Dios no suele alzar la voz sobre el ruido de nuestras ansiedades. Él no interrumpe nuestro apuro, ni compite con nuestra prisa. Su voz es suave, sutil, pero poderosa. El Salmo 46:10 nos recuerda con autoridad y ternura: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Este versículo no es solo una invitación a la calma, es un llamado a detenernos, a rendir el control y a reconocer la soberanía de aquel que gobierna sobre todo. En medio del caos, Él no grita, no susurra. Y solo cuando aquietamos nuestra mente, cuando cerramos los labios y abrimos el corazón, somos capaces de oír lo que realmente importa. Es en el silencio, no en el ruido, donde su voz se vuelve más clara. Y es allí donde comienza la verdadera transformación. El profeta Elías experimentó esto de una manera muy clara. Después de una gran victoria espiritual, cayó en un momento de temor y agotamiento. Huyó al desierto, se escondió en una cueva, esperando encontrar a Dios de una forma grandiosa. Pero Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Solo después vino un susurro apacible, y en ese susurro, Elías oyó la voz de Dios. Primera Reyes 19:12. Esto nos muestra que Dios muchas veces elige hablar cuando todo está en calma, cuando el ruido ha cesado, cuando el alma está en silencio. Es en ese silencio sagrado donde recibimos claridad, consuelo, dirección. Pero no es un silencio vacío, es un espacio sagrado donde dejamos de hablar y empezamos a escuchar. No se trata de estar en completo silencio físico, sino de silenciar las preocupaciones, las urgencias, los pensamientos que corren dentro de nosotros. Se trata de estar presentes, atentos, receptivos. En nuestras oraciones deberíamos reservar intencionalmente un momento para el silencio, no como una pausa incómoda, sino como un acto de confianza. Es decirle a Dios: aquí estoy, Señor, ya he hablado, ahora quiero escucharte. Háblame a través del Espíritu, muéstrame lo que aún no entiendo. Ese silencio puede ser el lugar donde una promesa se hace viva, donde una respuesta olvidada se vuelve clara, donde el corazón cansado encuentra descanso. ¿Estás dejando espacio en tu oración para que Dios también te responda en el silencio? Porque a veces no necesitamos más palabras, necesitamos más quietud. Y en esa quietud, Él obra. En ese silencio, Él transforma. Dios no necesita gritar para ser escuchado. Él quiere hablar al corazón atento, al alma que busca no solo desahogarse, sino también recibir. Y si aprendemos a valorar el poder del silencio en nuestra vida espiritual, descubriremos una nueva profundidad en nuestra relación con Él. Después de aprender a escuchar en el silencio de nuestro corazón, también descubrimos que Dios puede hablarnos a través de las personas sabias que pone a nuestro lado. A veces, su voz llega por medio de consejos, palabras de aliento o enseñanzas que recibimos de quienes caminan con fe y experiencia. Dios tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros, y una de las más prácticas y frecuentes es a través de las personas que Él pone en nuestro camino. A veces, creemos que para escuchar la voz de Dios necesitamos experiencias extraordinarias, señales impactantes o palabras milagrosas, pero muchas veces, Él elige hablar mediante alguien cercano, alguien que nos conoce, alguien dispuesto a guiarnos con amor y sabiduría. Este método requiere que tengamos un corazón abierto y humilde. No siempre es fácil aceptar correcciones o consejos, especialmente cuando nos confrontan con la verdad que no queremos ver. Sin embargo, el discernimiento,
Es fundamental para reconocer cuándo esas palabras provienen realmente de Dios y cuándo solo son opiniones humanas. La Biblia nos anima a buscar consejo sabio y valorar las palabras justas, porque en medio de la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. Esto nos muestra que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. Dios nos provee personas que pueden ayudarnos a mantener el rumbo correcto. Un ejemplo claro de esto es la historia de Natán y el rey David. Natán no dudó en hablar con valentía, incluso cuando tuvo que confrontar a David por un grave pecado. Su mensaje fue firme, pero también lleno de amor y fidelidad a la voluntad de Dios. A través de Natán, Dios corrigió a David, no para condenarlo, sino para abrirle el camino hacia el arrepentimiento y la restauración. Este relato nos enseña que, a veces, Dios usa la voz de otras personas para hablarnos, aunque el mensaje sea difícil de aceptar. Es en esa corrección, guiada por amor divino, donde encontramos la dirección que necesitamos para crecer y seguir adelante. Además, el Salmo nos dice que los labios del justo alimentan a muchos. Proverbios 10:21, enfatizando que las palabras que salen de un corazón justo tienen el poder de nutrir nuestra alma y fortalecer nuestra fe. Por eso, debemos aprender a valorar esos consejos, especialmente cuando vienen de personas que realmente se preocupan por nuestro bienestar espiritual. ¿Has considerado que Dios podría estar hablándote a través de alguien que te ama y te aconseja? A veces, esa palabra que necesitamos escuchar para cambiar, para avanzar, para sanar, no viene de un sermón, ni de una revelación dramática, sino de una conversación sincera con un hermano en la fe, un mentor, un amigo fiel o incluso un familiar. Dios es creativo en su forma de comunicarse, y si estamos atentos, podemos encontrar en las palabras humanas un eco de su voz. Pero no solo las personas nos hablan, Dios también utiliza las circunstancias para mostrarnos su voluntad. Momentos de dificultad, puertas que se abren o se cierran, oportunidades inesperadas, todo puede ser parte de su guía amorosa. Aprender a interpretar esos signos con sabiduría es otro paso importante para no perdernos en el camino. Reconocer la voz de Dios en medio de las palabras humanas no es cuestión de escuchar cualquier consejo, sino de buscar aquellos que están alineados con su verdad y su amor. La humildad para aceptar corrección y la paciencia para discernir son herramientas indispensables para crecer en nuestra relación con Él. Así, Dios nos habla a través de personas, y nosotros debemos estar atentos para no cerrar nuestros oídos ni endurecer nuestro corazón. Cuando aprendemos a escuchar con sabiduría, descubrimos que no estamos solos, y que el Señor siempre está guiándonos, muchas veces por medio de quienes Él ha puesto a nuestro lado. Pero además de las personas, Dios también utiliza las circunstancias de nuestra vida para comunicarse con nosotros y mostrarnos el camino a seguir. Dios se comunica con nosotros de muchas formas, y una de las maneras más sorprendentes es a través de las circunstancias que enfrentamos cada día. A veces, puede parecer que estamos pasando por situaciones difíciles, injustas o inesperadas, pero bajo la mirada de la fe, comprendemos que no son meras casualidades. Dios puede cerrar puertas que no son para nuestro bien, abrir caminos que nunca habríamos imaginado y permitir pruebas que, aunque dolorosas, forman parte de su plan perfecto para nuestra vida. La clave está en aprender a ver más allá de lo inmediato y comprender que cada evento tiene un propósito divino. En Proverbios 16:9, se nos recuerda que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor, mostrando que, aunque nosotros tengamos planes, es Dios quien realmente guía nuestro camino. La historia de José en la Biblia es un ejemplo claro de cómo Dios usa las circunstancias para cumplir sus propósitos. José fue vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado, momentos que parecían ser solo tragedias. Sin embargo, cada uno de esos pasos fue necesario para que él pudiera llegar a ser un instrumento de salvación para muchas personas
durante una gran hambruna. Su vida nos enseña que, aunque no siempre entendamos lo que sucede, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. El apóstol Pablo también nos recuerda esta verdad en Romanos 8:28, diciendo: Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Esto significa que incluso cuando enfrentamos dificultades o momentos confusos, Dios está usando esas experiencias para formarnos, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. No debemos permitir que el miedo o la lógica humana nos lleven a interpretaciones erróneas de nuestras circunstancias, sino más bien abrir nuestro corazón con fe para buscar la dirección y el propósito que Dios quiere mostrarnos. Aprender a discernir la voz de Dios en las situaciones que vivimos nos ayuda a mantener la esperanza y la paz, sabiendo que Él está presente en cada detalle. Pero escuchar a Dios no solo implica reconocer su voz o entender las circunstancias, sino también responder con obediencia a lo que ya hemos recibido de Él. La obediencia es la respuesta que abre la puerta para que Dios continúe guiándonos y manifestando su voluntad en nuestra vida. Escuchar a Dios es mucho más que simplemente oír su voz o reconocer sus señales. Implica también una actitud activa de obediencia. Cuando obedecemos lo que hemos recibido, aun en las cosas pequeñas, demostramos que nuestra escucha es genuina y que estamos abiertos a su guía. En Santiago 1:22 se nos exhorta: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, subrayando la importancia de pasar de la escucha a la acción. No basta con conocer la voluntad de Dios, es fundamental vivirla y practicarla en nuestra vida diaria. Un ejemplo claro de esta obediencia fiel lo encontramos en la historia de Noé. Cuando Dios le dio instrucciones precisas para construir el arca, Noé no dudó, no discutió ni preguntó por qué, simplemente hizo lo que se le indicó. Su obediencia salvó a su familia y preservó la vida en la tierra durante el diluvio. Esta historia nos recuerda que, aunque a veces no entendamos completamente los planes de Dios, nuestra respuesta debe ser la confianza y la acción. La obediencia abre puertas y permite que Dios obre de manera poderosa en nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó la conexión profunda entre amor y obediencia. En Juan 14:15, dijo: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esto nos muestra que escuchar a Dios y obedecerle es una expresión tangible de nuestro amor hacia Él. Cuando ponemos en práctica sus mandamientos, estamos demostrando que nuestra fe es auténtica y que estamos comprometidos a vivir conforme a su voluntad. Muchas veces, la clave para avanzar en la comunicación con Dios está en dar el paso de la obediencia. La fidelidad en lo pequeño fortalece nuestra relación con Él y abre el camino para escuchar con más claridad su voz en asuntos mayores. Además, es importante reconocer que, en ocasiones, aún no escuchamos una respuesta clara o específica. En esos momentos, la perseverancia en la oración es fundamental. Continuar buscando a Dios con paciencia y fe, manteniendo el corazón abierto, es la forma en que podemos estar preparados para recibir su guía cuando Él decida hablar. La perseverancia en la oración es una de las claves para abrir nuestro oído espiritual y poder escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Muchas veces, Dios no responde de inmediato, y es en esos momentos de espera y búsqueda constante donde nuestra fe se fortalece. La constancia en la oración demuestra nuestra sinceridad y deseo genuino de conocer su voluntad, y es precisamente esa perseverancia la que abre el camino para que Dios se revele a nosotros. Jeremías 33:3 nos anima con una promesa poderosa: Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta invitación nos asegura que, si persistimos, Dios responderá y nos guiará hacia revelaciones que están más allá de nuestro entendimiento. Además, la Biblia nos exhorta a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, lo que significa que nuestra comunicación con Dios debe ser continua y constante, no solo en momentos de necesidad, sino en todo momento.
Esta práctica nos ayuda a mantenernos conectados con Él y atentos a su voz, desarrollando un oído espiritual que va más allá de lo superficial. Sin embargo, hay momentos en los que nuestra propia voz interior, con pensamientos, dudas o miedos, puede interferir y dificultar el discernimiento de la voz de Dios. Es fundamental aprender a distinguir entre lo que viene de nuestro corazón y lo que Dios quiere comunicarnos. Debemos cultivar un espíritu de calma y humildad, reconociendo que la claridad llega a quienes perseveran en la oración y están dispuestos a escuchar con paciencia. Por eso, cultivar discernimiento espiritual y un corazón atento es esencial para reconocer cuándo es Él quien nos habla y cuándo somos nosotros mismos quienes nos hablamos. Diferenciar la voz de Dios de nuestros propios pensamientos es un paso fundamental para quienes desean escuchar con claridad su guía. No todo lo que sentimos, pensamos o incluso deseamos proviene de Él. Hay momentos en los que nuestras emociones, miedos o deseos personales pueden confundirse con la voz divina, y también existe la influencia del enemigo que intenta desviar nuestro camino. Por eso es vital aprender a discernir y a filtrar todo lo que recibimos a través de la palabra de Dios, que es la verdad que nos ilumina y nos protege. En Isaías 55:8, Dios nos recuerda: porque los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Esto significa que muchas veces lo que pasa por nuestra mente no coincide con la voluntad perfecta de Dios. A veces, nuestros planes o sentimientos pueden estar llenos de ansiedad, temor o egoísmo, y no reflejan el propósito divino para nuestras vidas. Debemos estar atentos y preguntarnos: ¿de dónde viene realmente este pensamiento? ¿Me está acercando a Dios o me aleja de Él? Un ejemplo claro está en la reacción de Pedro cuando intentó detener a Jesús antes de su crucifixión. Aunque parecía actuar por amor y protección, Jesús lo reprendió diciendo que no pensaba según la voluntad de Dios, sino según los pensamientos humanos. Este episodio nos enseña que, aun con buenas intenciones, podemos equivocarnos si no discernimos correctamente la voz que seguimos. Para ayudarnos en este proceso de discernimiento, la Biblia nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:21 a examinadlo todo, retened lo bueno. Esto implica un filtro constante y cuidadoso de nuestras ideas, emociones y voces que nos llegan. No debemos aceptar todo sin cuestionar, sino comparar lo que sentimos con la verdad que Dios ya nos ha revelado en las Escrituras. Cuando un pensamiento o impulso está alineado con su palabra, nos acerca a la paz, al amor y a la justicia. Cuando no, debemos dejarlo ir. Preguntarnos si estamos filtrando nuestros pensamientos y emociones a través de la verdad de Dios es clave para evitar confusiones y falsas señales. La fe madura se construye en la capacidad de discernir, en la humildad para aceptar correcciones y en la paciencia para esperar la confirmación divina. Con el tiempo, ese oído espiritual se vuelve más sensible y podemos confiar con mayor seguridad en la voz que nos guía. Aprender a escuchar a Dios no es simplemente un evento puntual o una experiencia aislada, sino un estilo de vida que transforma por completo nuestra relación con Él. Es un caminar diario en el que cultivamos un corazón sensible, dispuesto a reconocer su voz en medio del bullicio del mundo, una mente renovada que se abre a su verdad, y una fe activa que confía y actúa en obediencia. Escuchar a Dios implica una actitud constante de atención, apertura y humildad para responder cuando Él decide hablar. Dios no es un Dios lejano o silencioso. Hoy, al igual que en los tiempos bíblicos, sigue comunicándose con sus hijos. Cuando aprendemos a escuchar su voz, nuestra vida adquiere un nuevo sentido. La confusión se disipa, las decisiones se vuelven claras y la paz inunda el corazón. No somos más espectadores pasivos, sino participantes activos en el plan divino. La oración deja de ser solo un monólogo para convertirse en un diálogo real. A veces la voz de Dios se oye con claridad. Otras veces es un susurro sutil que solo el alma tranquila puede percibir. Pero la perseverancia en la oración, la meditación en la Escritura
y la disposición para obedecer hacen que el oído espiritual se agudice. Con cada paso, la relación con Dios se fortalece y se profundiza. Además, al estar atentos, aprendemos a reconocer los diferentes caminos por los cuales Dios puede hablarnos, a través de su palabra escrita, del silencio interior, de las personas que Él pone en nuestro camino, de las circunstancias que nos rodean y del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Todo esto conforma un conjunto armonioso que nos guía día a día. Por eso, escuchar a Dios no solo cambia nuestra forma de orar, sino que transforma nuestra vida entera. El llamado a escuchar es también una invitación a confiar en su tiempo perfecto y a rendirnos a su voluntad, sabiendo que Él obra siempre para nuestro bien. Finalmente, recuerda que esta práctica requiere un compromiso personal. No basta desear o intentar una vez, es necesario cultivar el hábito, alimentar la fe y ser sensibles a su voz en cada momento. Así, aprender a escuchar a Dios se convierte en el camino que conduce a una vida plena, llena de propósito, esperanza y paz. Al concluir este recorrido por la importancia de aprender a escuchar a Dios, quiero invitarte a un momento especial de conexión profunda con Él. Ahora es tiempo de abrir nuestro corazón con humildad, confianza y entrega, para que la oración no sea solo palabras, sino un encuentro sincero con nuestro Padre Celestial. Es en esa comunión donde encontramos paz, fuerza y dirección para seguir adelante, sin miedo, y con la certeza de que Dios está presente en cada paso de nuestra vida. Oremos juntos. Señor, hoy nos acercamos a ti con un corazón abierto y sincero, llenos de gratitud porque tú eres un Dios que habla, que guía y que nunca nos abandona. En medio de nuestras dudas, temores y cargas, buscamos tu presencia, conscientes de que solo en ti encontramos descanso verdadero y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te entregamos cada inquietud, cada temor oculto y cada preocupación que pesa en nuestra alma. Ayúdanos a aquietar nuestro espíritu para que aprendamos a escucharte no solo con los oídos, sino con todo nuestro ser, con humildad, paciencia y disposición para obedecer. Enséñanos a discernir tu voz en medio del ruido del mundo y a confiar plenamente en tu soberanía y amor infinito. Renueva nuestra fe cuando flaquea, fortalece nuestra esperanza cuando nos sentimos débiles, y aviva nuestro espíritu para que siempre busquemos tu voluntad en cada paso que damos. Aunque a veces no comprendamos el camino ni escuchemos claramente, confiamos en que tú tienes el control y que todo obra para nuestro bien. Queremos caminar contigo día a día, confiando en tu tiempo perfecto y en la sabiduría de tus enseñanzas. Que nuestra relación contigo sea un diálogo constante y sincero, donde tú hablas y nosotros escuchamos, donde tu amor nos transforma profundamente y nos impulsa a vivir con propósito, fe y alegría. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, tu fidelidad inquebrantable y tu misericordia que se renueva cada mañana. En ti depositamos toda nuestra esperanza, nuestra vida y nuestro corazón, seguros de que jamás nos dejarás ni nos abandonarás. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. No dejemos que este momento termine sin llevar con nosotros la convicción de que podemos hablar con Dios en todo momento, y sobre todo escucharlo con atención y amor. Hagamos de la oración una práctica diaria, un tiempo sagrado donde nuestra relación con Él se fortalece y nuestra fe crece. En la constancia, en la entrega y en la sinceridad, encontraremos la guía que necesitamos para cada día. Recordemos que el Dios que escucha también responde, y su voz es el faro que ilumina nuestro camino cuando todo parece oscuro. Así que sigamos adelante con ánimo y esperanza. No nos desanimemos si no escuchamos de inmediato, porque Dios actúa en su tiempo perfecto. Quiero agradecerte de corazón por haber dedicado este tiempo para acompañarnos en esta reflexión. Espero que este mensaje haya tocado tu vida, que haya encendido en ti una nueva esperanza y te haya dado ánimo para seguir adelante, sin importar las circunstancias.
Es importante que no guardemos esta palabra solo para nosotros, sino que la compartamos con quienes necesitan un recordatorio de la fidelidad y el amor constante que Dios tiene para cada uno. Al compartir este mensaje, ayudas a que más personas encuentren paz y fortaleza en medio de sus luchas, y juntos construimos una comunidad que se sostiene en la esperanza y la confianza. Quiero invitarte a que te suscribas al canal para seguir recibiendo reflexiones que nutren el espíritu y fortalecen la relación con Dios. Dale me gusta a este video si sientes que ha sido un alimento para tu alma, y no olvides dejar un comentario contándonos cómo esta palabra ha impactado tu corazón. Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita en su camino. Cada interacción aquí es un gesto de comunión y apoyo que nos anima a seguir adelante con este ministerio. Que la paz del Señor inunde tu corazón y que cada día sientas su amor renovando tus fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Que Dios te bendiga grandemente.